Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos como iglesia, como tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder tener ese corazón, Señor, sensible, ese corazón presto a escuchar el mensaje que tienes para nosotros, tu iglesia, esta tarde. Te pedimos por aquellos hermanos que están pasando dificultades, por problemas de diferentes naturalezas. Te pedimos que tú estés ahí, que seas propicio a esas necesidades, Señor, y que ellos puedan experimentar tu consuelo, tu amor y esa sabiduría, Señor, para guiarnos. Bendice, Señor, a tu iglesia. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nuevamente estamos de regreso y hoy día nos toca nuevamente el libro de Romanos. Volvemos a Romanos después de unas semanas o mes y medio, creo. Y estamos avanzando y esta tarde vamos a hacer una pequeña revisión de los últimos versículos que hicimos y vamos a enfocarnos en los versículos 19 al 21 como algo que nos va a ayudar para desarrollar los versículos que tenemos en adelante y terminar este capítulo 9. El título de esta parte del estudio, no se olviden, es Salvación a través de la fe. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a este mundo precisamente a morir por nosotros y es a través del creer, del depositar nuestra fe y nuestra confianza en ese sacrificio que tú y yo tenemos vida eterna. Amén. Tenemos salvación. Y el hermano Frank ya dio lectura a estos versículos. Y si ustedes recordarán, mi hermano, ¿cuál es el tema que el apóstol Pablo nos ha venido hablando en este capítulo? Si ustedes recordarán, la pregunta que los judíos de aquel entonces se hacían es ¿por qué no todos los judíos vienen a Cristo? Esa era la pregunta que se hacían. ¿Falló Dios a su pueblo? ¿Falló Dios a sus promesas? Sabemos nosotros que nuestro Dios es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Pero aquí hay algo que el apóstol va a tener que, de una manera organizada, poder explicarles a estos judíos que Dios no falló, que el que falló fue Israel. Y aquí en estos versículos hemos venido estudiando que el apóstol define quién es el verdadero israelita. Y dijimos que en su soberanía, nuestro Dios, Él estableció las reglas de juego que rigen su creación. Él es el creador. Él es el Dios que hizo todo lo que nosotros vemos. Y Él estableció que la salvación de nuestras almas es a través de la fe en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor. Él lo estableció. Y Él también, en su soberanía, estudiamos que Él escogió a Abraham, a Isaac y Jacob como instrumentos para ser padres de esta nación, ¿verdad? La nación judía, la nación de Israel. Y Él dice, y de tu simiente haré una gran nación. En otras palabras, aquel descendiente de Jacob que por fe recibe a Cristo como el Mesías es un verdadero israelita. Dios no ha fallado, mis hermanos. Y esto es lo que el apóstol Pablo, en estos versículos, en este capítulo 9, el 10 y el 11, va a tratar de explicar a todos nosotros. Y en el versículo 14 pudimos ver esta objeción. Es como que si un judío se levanta y dice, bueno, entonces hay injusticia en Dios. ¿Por qué Dios escoge a uno y no escoge al otro? Y la respuesta del apóstol no se deja esperar. Y él dice, de ninguna manera, Dios es justo.
Él no es injusto. En su elección, Dios, y en la manera como el Señor administra, cómo Él rige su creación, Él siempre sigue siendo justo. Y el apóstol, como hemos escuchado, él trae a la memoria, recuerdan los casos de Moisés y de Faraón. Dos ejemplos en los cuales Dios desplegó su misericordia y juicio. Misericordia en el caso de Moisés, si ustedes recordarán, y juicio y castigo sobre Faraón, ¿verdad? Pero al hacerlo, él demostró ser un Dios justo. No trato de volver nuevamente a predicar sobre esto porque ya lo hemos estudiado y voy a hacer un paréntesis, un comercial. Si ustedes quieren recordarlo, vayan a la IBE, a la página web y ahí están los videos, ¿verdad? En el YouTube también está. La misericordia y el juicio de Dios, dijimos que no es el resultado de un capricho o algo que Él ya ha predeterminado. Hay algunas personas, hay algunos hombres, algunas filosofías que nos dicen que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha predeterminado quiénes van a ser salvos y quiénes van a ir a condenación. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Y lo que estas personas enseñan es que, escúcheme bien, parece mentira, es que aún la fe, que aún el creer en ese sacrificio, solo el creer y el depositar nuestra fe y confianza en Jesús, en Cristo Jesús como Salvador, es obrar. Eso es lo que ellos dicen, que aún nuestra fe es obrar. Y como la palabra de Dios nos dice que no por obra, para que nadie se gloríe. Aparentemente como que tienen razón. Pero ¿sabes qué? El obrar, el confiar, el creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvación, no es obrar. Es fe, es creer. Y mira lo que dice el mismo apóstol en Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo, ya lo hemos leído esto. Dice, creyó Abraham a Dios, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia, su fe, su confianza en Dios, le fue contado por justicia. Así que esa fe salvadora, mi hermano, de ninguna manera es obrar. Esa fe salvadora es precisamente la expresión de esa alma que confía, que reconoce su condición y que reconoce que el único que puede salvarle es nuestro Señor. Pero él continúa, nuevamente en el versículo 19 que hemos leído, dice, pero por si acaso hay algunos judíos que podrán decir, dice, pero tú judío me dirás, ¿por qué pues inculpa a este Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, si Dios muestra su misericordia, como ya lo hemos estudiado, en unas personas y derrama su juicio sobre otras personas, entonces, ¿por qué Él va a inculpar? ¿Quién va a resistir, dice, su voluntad? Mas antes, oh hombre, el versículo 20, responde el apóstol, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? En otras palabras, si Dios tiene misericordia de unos y endurece a otros, ¿por qué es que Dios encuentra faltas y culpa de pecado a esas personas? ¿Quién ha resistido su voluntad? Si Dios ha elegido perdonar en el pasado a algunas personas y condenar a otros, ¿quién puede irse en contra de su voluntad? Pero ¿sabes qué? En primer lugar, el apóstol nos dice que es soberbia y es altivez que los seres humanos
objetos del juicio divino, juzguen a su Creador, juzguen al juez justo. Juzgar, mi hermano, es prerrogativa, es autoridad de Dios y no es de nosotros, sus criaturas. Hace poquito estábamos con mi esposa mirando la televisión sobre los problemas que están pasando en Perú y quizás en otros lugares, problemas similares, políticos, violencia social que hay. Y estamos en medio de la tecnología, ¿verdad? De las redes sociales. Y nosotros no sabemos a quién creer. Unas personas dicen una cosa, las otras personas dicen lo opuesto. Y es difícil poder tener la información necesaria para levantar un juicio. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios, Él es el Dios sabio. Él es el Dios que está en todo lugar. Él es el Dios que escudriña los corazones y las intenciones del hombre. Él sí tiene la información. Por eso es que Él es el único juez justo. Amén. Las criaturas, la creación, nosotros, mis hermanos, no tenemos el derecho de cuestionar al Creador. Nosotros no tenemos la información. Él sí la tiene. Él es el creador de todo. Y esto trajo, mi hermano, a mi mente la historia de Job. Si ustedes recordarán a Job, hace poco estuvimos estudiando con el hermano Miguel el libro de Job. Y ahí Job llegó a un punto donde él comenzó a discutir, dialogar con estos amigos. Y como que también comenzó él a tratar como decimos nosotros, de defenderse, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero mira lo que le dice Dios en el capítulo 38, versículos 2 y 3, dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Job? Y luego dice en el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Cómo le quedó a Job? Nosotros los seres humanos, criaturas de nuestro Dios, nosotros no podemos altercar con Él. No podemos darle consejo a nuestro Dios. Él es el creador. Él es el que tiene toda la información. Escúcheme bien. Los hombres no van a la condenación eterna porque Dios los ha endurecido para condenación. Ellos están endurecidos porque están perdidos. Y están perdidos porque son pecadores, mis hermanos. En otras palabras, estos hombres que no conocen al Señor Jesucristo y que van rumbo al infierno, ellos eligieron ese camino. Ellos tuvieron que decidir. No es que Dios, desde antes de crearlos, los creó para condenación. Amén. Y en segundo lugar, el apóstol nuevamente trae a su memoria aquí una analogía o una ilustración que Dios le dio a Jeremías cuando nuestro Dios se prestaba a traer juicio sobre Israel. Y aquí es muy importante, mis hermanos, porque, como hemos venido diciendo, la Biblia es una unidad. La Biblia guarda una armonía. Cuando nosotros venimos a la Biblia tenemos que mirar el contexto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo realmente está hablando? ¿Cuál es ese argumento que él está haciendo? ¿A dónde él quiere llevar y qué información está trayendo para poder nosotros entender la palabra del Señor? Y aquí él nos trae al Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, conocedor de la ley. Y él nos trae precisamente a Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 12. Y él nos va a hablar acerca de
de este alfarero. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde nosotros podamos mirar precisamente a este pasaje, porque solo de esa manera vamos a tener la información necesaria para poder interpretar los versículos que vienen más adelante. Mira lo que dice Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 2. Y esto es importante, como les dije, hay muchas personas que toman un versículo, se olvidan del contexto, se olvidan del contexto histórico y tratan de elaborar doctrina. Pero para interpretar la Biblia tenemos, mi hermano, que entender la historia. Tenemos que entender qué es lo que el apóstol trae a su mente. Mira lo que dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino, dice a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó. Y aquí quiero que prestemos atención. Él dice, y la vasija de barro que él estaba haciendo, ¿verdad? No nos habla de una vasija, no nos habla de un vaso que ya está hecho, sino que él está en el proceso de crearlo, ¿verdad? Que él hacía, que estaba haciendo. Y dice, y se echó a perder en sus manos. Y volvió, hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y eso trae a mi mente lo que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, que la obra que el Señor empezó en nosotros, Él la completará. Tú y yo somos vasos. Tú y yo somos una masa que el Señor está moldeando. Él no ha acabado con nosotros todavía. En otras palabras, tú y yo somos un prospecto de ese vaso, de esa vasija que el Señor está creando. Pero continuemos, el versículo 5 dice lo siguiente. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de... Dice, he aquí como el barro. Y esto nos trae a la mente que el barro ya está creado. Dios no está hablando aquí de creación. Él no está diciendo aquí que está elaborando ya o que elaboró vasos para maldición y vasos para bendición. No. Dice, he aquí como el barro ya hecho ya, en la mano del alfarero. Dice, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, dice el Señor. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, dice, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues habla luego a todo el hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértese ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y el versículo 12, tristemente, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Mira la manera como contestó el pueblo. Para darles una información histórica, prácticamente aquí vemos a Dios enviando a Jeremías
hablándole al pueblo y diciéndole, ¿sabes qué? Tu pecado ha llegado a la cima. Estoy a punto de destruirlos. Estoy a punto de llevarlos a Babilonia. ¡Arrepiéntanse! Pero ellos dicen, ya es en vano. Seguiremos en nuestro pecado. Mis hermanos, mientras Jeremías observaba al alfarero en el trabajo, como hemos leído, notó que el prospecto de esta vasija que él estaba creando, desarrollando, él vio alguna imperfección que no le agradó al alfarero, ¿verdad? Él estaba formando aquí esta vasija y algo miró y no le agradó. Y no le agradó a tal punto que él destruyó lo que él estaba formando y lo transformó, dice, en un nuevo vaso. En un nuevo vaso que recibió la aprobación del alfarero. Algo muy interesante pasa aquí. El pasaje no nos habla y no nos revela la causa de por qué esta vasija original que el alfarero estaba haciendo, se malogró. No nos habla. ¿Sabes por qué? Porque ese no es el punto. La principal lección que aquí Dios a través de Jeremías nos quiere dar, mi hermano, es la siguiente. Es que el alfarero puede hacer con el barro, puede hacer con la arcilla, lo que él piensa va a servir con el propósito que él está diseñando este vaso o esta vasija. ¿Verdad? Esa es la lección que el Señor nos quiere enseñar. ¿Y sabes qué? Cuando el barro, cuando esa vasija en prospecto se estropea, pueden ocurrir tres cosas que el alfarero puede hacer. Número uno, puede terminar ese vaso en su imperfección, ¿verdad? Le salió mal y lo termina como algo imperfecto. La segunda opción es desecharlo, destruirlo. Y la tercera es hacer una nueva, ¿verdad? Hacer una nueva vasija, hacer un nuevo vaso del barro o de la arcilla. La nueva vasija puede ser similar también a la original. Puede ser similar. Todo depende del alfarero. Pero también la nueva vasija puede ser algo totalmente nuevo, ¿verdad? Algo, él estuvo haciendo esta vasija y se dio cuenta, mira esta vasija, algo sucedió que no me va a servir para el propósito que la quiero usar. La destruyó. Y él puede hacer algo nuevo, algo que él juzga que va a lograr esos propósitos para lo cual está diseñando. Amén. Todo está, mi hermano, en las manos del alfarero para hacer lo que él crea conveniente. Si así lo desea, puede aplastar todo ese prospecto de la vasija hasta convertirla nuevamente en una masa y luego comenzar todo el proceso de nuevo hasta producir un nuevo vaso. Y esto es algo muy interesante, mi hermano, que trajo a mi mente algo muy especial. En los versículos siguientes que vamos a estudiar en Romanos, el apóstol Pablo comienza a introducir por primera vez a la iglesia. Dios había escogido, había elegido a este vaso de Israel para un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Haré de ti una gran nación y a través de esta nación bendeciré todas las naciones del mundo.
a través del Mesías, ¿verdad? Pero algo sucedió con Israel, algo sucedió con este vaso que estaba en prospecto. Y vemos aquí que el alfarero dice, voy a destruirte, si no te arrepientes, voy a hacer algo nuevo. Y ese algo nuevo, mis hermanos, es la iglesia, tú y yo. Toda persona que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Aquí tenemos que hacer, mi hermano, también una observación. Como dije anteriormente, el alfarero que vio Jeremías, por supuesto, humanamente, estamos hablando humanamente, pudo cometer un error. Quizás pudo cometer un error de cálculo, ¿no? Cuánta cantidad de barro, cuánta cantidad quizás de agua, o cuánto de velocidad que le daba al pedal, o cómo puse mi mano, qué ángulo que fue la razón por qué esta vasija no era como la que él había planeado. ¿Verdad? Humanamente eso puede pasar. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo muy interesante. Toda ilustración, toda analogía en la Biblia que el Señor usa, o los hombres usamos, y el mismo Señor Jesucristo, mi hermano, usó, son de naturaleza humana. Y son ilustraciones imperfectas. Y hay que tener mucho cuidado. Y aquí es el problema de muchas personas, que tratan de usar esa analogía o esa ilustración en todos los aspectos. Pero aquí la razón de esta ilustración, de esta analogía, mi hermano, es el hecho que el alfarero puede hacer con esta masa lo que él cree que es necesario para que cumpla esos propósitos que él tiene en mente. Esa es la razón. Así que nadie, mi hermano, puede atribuir al maestro de los alfareros cualquier error, porque él es perfecto. Así que no podemos, mi hermano, usar esta ilustración en todos los aspectos. Así que hay que tener mucho cuidado. No podemos concluir que en el trato de Dios con Israel, nuestro Dios, Él tuvo la culpa para que este pueblo llegara a la ruina. No es así. Dios es perfecto. Dios es sabio. ¿Verdad? Ahora, por otro lado, escúcheme bien. Estamos usando esta analogía, pero recordemos que la arcilla es un material inanimado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El corazón humano es diferente. El corazón humano posee libre albedrío, posee la facultad, mi hermano, de tomar decisiones. El corazón humano puede rebelarse aún contra el mismo alfarero, contra el mismo Dios. ¿Verdad? Eso no es lo que pasa contigo y conmigo, mi hermano, cuando nos rebelamos contra nuestro Señor. Cuando en lugar de seguir su voluntad, queremos hacer nuestra propia agenda. Eso es rebelarse. En otras palabras, escúcheme bien, esto es muy importante porque esto nos va a ayudar, mi hermano, a seguir avanzando en los versículos siguientes de Romanos. El carácter del vaso va a determinar hasta cierto punto lo que el alfarero va a hacer con ese vaso. Va a determinar. El hombre puede elegir ser sumiso, puede ser dócil en las manos del Creador, del alfarero, pero también el hombre y la mujer por extensión puede ser duro como la arcilla expuesta al sol. Eso es lo que estamos viendo aquí. Así que todo ser humano, y especialmente cada hijo de Dios, tú y yo, cada día debiéramos estar orando de la siguiente manera. Como dice aquel himno, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Es la oración que deberíamos estar haciendo todos nosotros.
Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Ayúdanos a ser como ese barro que fácilmente se pueda moldear hasta llegar a ser esa vasija y ese vaso que Dios pueda usarlo con ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, mi hermano, en tu vida. Dios está moldeando tu carácter. Y es importante, Él no puede usarte de la manera como tú estás ahora. Amén. Pero aquí hay una gran enseñanza. La actitud de Dios hacia cualquier pueblo, y no solamente a cualquier pueblo, sino también a cualquier individuo, depende enteramente de la respuesta a Él. Si nosotros respondemos a Él con humildad, con mansedumbre, recibimos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas. Si respondemos a nuestro Dios con arrepentimiento, es muy importante. El apóstol Santiago nos dice que Dios resiste ¿a quién? Al soberbio y al humilde y al altivo, pero da gracia. ¿A quién? Al humilde, al manso. Aquella persona, aquel hijo de Dios que recibe la palabra con mansedumbre, la considera y actúa. Amén. Mi hermano, Dios no es un Dios arbitrario, regido por caprichos o fantasías. Él es el Dios de justicia y de misericordia, inmutables. Dios no cambia. Él es justo y siempre será justo. Escúcheme bien. Debido a su falta de arrepentimiento, Dios puede traer destrucción a las personas, a las naciones, por supuesto. Si nosotros no respondemos a Dios en humildad, en mansedumbre, Dios, al igual que su pueblo, Israel, nosotros sabemos qué es lo que pasó con Israel, ¿verdad? ¿Dónde terminaron ellos? En Babilonia. Fueron deportados. Dios les dio una oportunidad. Así que tengamos, mi hermano, cuidado. Dios puede traer destrucción. Me da mucha pena lo que está pasando en mi país, en mi nación. Y ver precisamente lo que estamos hablando aquí se está cumpliendo. ¿Verdad? Dios está llamando a las personas. Dios está llamando a las naciones. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de esa corrupción que hay. ¿Verdad? Es triste todas las cosas que están pasando allá. ¿Saben lo que está sucediendo? Que esta nación se está destruyendo. Hermanos peleando contra hermanos, matándose el uno al otro. Y ese es juicio de Dios. Así que tú y yo, mi hermano, somos llamados precisamente a interceder, no a tomar partes de estas personas. Esas personas necesitan ayuda, necesitan de Dios, necesitan arrepentirse, necesitan de decir, Señor, aquí estoy. Amén. Yo creo que eso nos va a ayudar, mi hermano, a tener una manera diferente de ver las cosas. Nosotros somos seres humanos y muchas veces nuestra naturaleza nos lleva a eso, a tomar partido de las cosas. Pero ¿sabes qué? Nosotros, como dice el hermano Miguel en su clase, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros ya no consideramos este mundo como el hombre natural lo ve. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo y tenemos la capacidad para interpretar y ver este mundo desde el punto de vista de los ojos de Dios. Las naciones no necesitan más
gasolina para que se destruyan más. Las naciones necesitan oración y oración de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos orando por nuestras naciones? Estamos orando para que Dios, para que el Espíritu pueda tocar esos corazones de esos políticos, de esos líderes que puedan entregar su vida al Señor. ¿Estamos haciendo eso? ¿O estamos tomando parte? Sin embargo, si esa nación, mi hermano, se arrepiente de su pecado, Dios detendrá el juicio y derramará su misericordia. Ese es nuestro Dios. Y esta es una promesa. Y esta es la voluntad de Dios. Y esta es una oración, mi hermano, con promesa. Y que Dios, si tú y yo oramos por nuestras naciones, el Señor en su tiempo, Él la va a cumplir. Y si no, escúcheme bien. ¿Recuerdan ustedes a Jonás y Nínive? ¿Cuál fue ese mensaje que Dios le envió a esta nación? En 40 días, esta nación, Nínive, será destruida. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? El mensaje, mi hermano, del profeta fue tan claro, absoluto y directo, sin ninguna esperanza. Pero ¿sabes qué? Nínive, este pueblo, esta nación pagana, mi hermano, se arrepintió. Y Nínive encontró el perdón de nuestro Dios. Una nación pagana recibió el mensaje del profeta con mansedumbre, en humildad, y se arrepintió. Amén. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que todos nosotros seamos como estos hombres de Nínive, que tengamos un corazón sensible al mensaje de Dios y que podamos responder: Señor, aquí estoy, perdóname, me arrepiento. Y sabes que el Señor va a derramar misericordia y Él va a perdonar tus pecados. Ahora, mis hermanos, como todos nosotros sabemos, las grandes verdades bíblicas no se pueden quedarse con nosotros, ¿verdad? Tenemos que compartirlas. Y este año hemos decidido, como iglesia local, ahí, compartir el Evangelio de nuestro Dios. Y me dio mucho gusto ver a mi hermano José este viernes dando ese paso, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y me dio un gusto ver al hermano José trayendo la reflexión. Ahí, difícil, una experiencia no usual para él, pero lo hizo. ¿Y sabe qué? Dios no está llamando gente con habilidades. Dios no está hablando de grandes speakers. Él no está llamando a esas personas. Dios está llamando a aquellas personas que dicen: heme aquí, envíame a mí. ¿Y sabe qué? Dios se va a encargar de darle esas habilidades. Pero Él necesita de gente disponible, dispuesta. Así que es el deseo de mi corazón que este año todos nosotros estemos dispuestos, mi hermano, como el hermano José. Cuando alguien te dice: ¿sabes qué, hermano? Queremos que nos ayudes en algo. Heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Eso es lo que tenemos que hacer. De otra manera, mis hermanos, estamos jugando al cristianismo. Amén. Así que, hermanos, hay muchas personas. He mencionado solamente Perú,
Pero este es el común denominador en todo lugar, en México, en Nicaragua, en El Salvador, en Argentina, ya no hablemos de Cuba, ya sabemos lo que está pasando allá. Hay mucha gente. Y aquí mismo, en este país, mi hermano, parece mentira. Hay gente que necesita escuchar. Tenemos que compartir el mensaje. Así que se le dice a Jeremías que proclame la gran verdad que él había descubierto en la casa del alfarero. Y el Señor está en proceso de planear, de formar destrucción para esta nación Israel. Así que como el alfarero aplastó, mi hermano, esa vasija inútil en su mano y comenzó algo nuevo, Dios les dice Jeremías a este pueblo, Dios está a punto de destruir a Judá y comenzar algo nuevo. Comenzar algo nuevo. Y ese algo nuevo, aunque no está escrito ahí, yo estoy más que seguro que somos tú y yo, la iglesia. Israel no quiso. Y Dios ha creado un nuevo pueblo, una nueva vasija. ¿Sabías tú que cada vez que leemos la palabra vasija o vaso en la Biblia, la idea es de instrumento? De instrumento. Dios ha llamado a la iglesia algo nuevo para proclamar, para llevar a cabo esos propósitos que Él tiene con la humanidad. ¿Y cuáles son esos propósitos? La salvación de las personas. ¿Se dan cuenta? Amén. Amén. El Señor le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo que Él estaba planeando traer, mi hermano, juicio sobre ellos, si es que no se arrepintieran. Y sabes que aquí hay algo que podemos aplicarlo en nuestras vidas. Voy a ser lo más gentle posible. Pero servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios. El Señor no te está rogando. El Señor no ruega a nadie. Nuestro Dios no forza a nadie. Él no obliga a nadie. Es un privilegio, hermano, servir a Dios. Si tú estás sirviendo a Dios, gloria al Señor. Sigue ahí, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Al igual que Israel, Él puede traer destrucción. Él puede ponerte a un lado. Porque ¿sabes qué? Los planes y los propósitos de Dios, nadie los puede parar. Ni tú ni yo. Dios va a traer a otra persona. Él va a preparar algo nuevo. Y es algo muy maravilloso, hermano. Como pastor, ustedes saben, los pastores somos más o menos como padres. Vemos a los hermanos, nos encariñamos, los miramos como hijos, como hijas. Y luego los hijos y las hijas tienen que irse. Y es una tristeza verlos ir. Pero tienen que irse. Por otro lado, nos sentimos contentos porque se van a otro lugar. Van a llevar algo que ellos aprendieron aquí a esos lugares. Está bien. Pero hay otro aspecto tan hermoso de esto. Que si un hijo se va, el Señor va a enviar otro hijo más. O dos o tres. Nada va a detener, mi hermano, el avance de la iglesia. Gloria a Dios. Así que, cuando tú y yo, hermano, decidimos servir a nuestro Dios de esta manera, confiando en Él, no hay por qué preocuparnos y entrar en pánico, ¿verdad? El Señor, Él va a suplir. Él le dice, dile a este pueblo que se arrepienta. Y como leímos, sabemos cuál fue la respuesta, ¿verdad? Es inútil, es en vano. Y aquí ellos no están, hermano, hablando de ese estado de ánimo que ellos tenían, ¿no? Ellos están mostrando soberbia, altivez. Y hay que tener cuidado, mi hermano.
Cuando nosotros lleguemos a ese extremo del pecado y del pecado, lo que produce en nuestras vidas es precisamente soberbia y altivez, ¿verdad? Ellos dicen, hemos elegido nuestro propio camino y vamos a continuar ahí haciendo todas nuestras maldades, dicen ellos. Ellos no querían cambiar. ¿Sabes por qué? Porque ellos amaban su pecado. ¿Cuál era el pecado de ellos? La idolatría. La idolatría. Sí, Pastor Julio, pero ellos es la idolatría. Pero ¿sabes qué? La idolatría estamos viviendo aquí, en estos días. Ya no de la forma de una pieza de un Dios de oro, de metal o de madera. No, 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 no. Tú y yo tenemos muchos ídolos. Ídolo puede ser el trabajo, ¿verdad? Ídolo puede ser tu casa. Ídolo puede ser tu esposa, los hijos. Todo lo que se interpone entre tú y Dios es un ídolo, mi hermano. Así que hay que tener mucho cuidado. El Señor le dice a Jeremías, voy a destruirlo. Y esto, mi hermano, trae a mi mente lo que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 19, le dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran. Y esta es la condenación. Fíjese, hermano, y esta es la condenación. ¿Qué es lo que condena al hombre? ¿Qué es lo que condena al hombre? De acuerdo a este versículo. ¿Lo que condena al hombre acaso es que Dios ya desde antes de la fundación del mundo los predestinó para condenación? No. Dice, esta es la condenación. El rechazar la luz, el rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que condena al hombre y a la mujer. Así que, mis hermanos, es el deseo de mi corazón que este año tú y yo podamos servir al Señor, que podamos ser esos vasos que Él pueda usar para su gloria, que seamos tú y yo esos vasos que Él pueda avanzar, que pueda usar para avanzar su reino aquí, en la tierra, que podamos ser dóciles, que permitamos a nuestro Dios moldear nuestras vidas, esas áreas que todavía las tenemos bajo control, que se la entreguemos a Él. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.